veces me pregunto por qué nos cuesta tanto aceptar que hay cosas que no nos agradan en nuestro trabajo. Imagina que entras a la especialidad que quieres, o mejor, que entras al trabajo que quieres. No todo tiene que gustarte, puede que incluso sea tu trabajo soñado, tu especialidad soñada, pero en serio todo te tiene que gustar. En este video te voy a contar las cosas que odio de ser anestesiólogo y que seguramente nadie te cuenta ni cuando entras a la especialidad, ni mucho menos cuando sales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Germán Granados, médico y anestesiólogo, y esto es Anestesia Latina. A ver, pero una cosa, antes de empezar con este video quiero aclararte que absolutamente amo lo que hago y no es un spoiler alert, pero tampoco nos vamos a decir mentiras. Todos los trabajos del mundo, todas las especialidades van a tener su lado malo, van a tener sus desventajas, y muchas de las razones que voy a contarles seguramente les parecerán exageradas, pero desde ya los invito a que realmente piensen si tengo razón o no, y déjenme por allí abajo sus comentarios. Y la primera razón puede sonarte un poco rara porque en nuestro medio, cuando nos formamos como anestesiólogos, lo hacemos en grupo, lo hacemos en equipo. A veces, dependiendo de la universidad y de los hospitales, de los sitios de rotación, podríamos llegar a ser hasta 20 residentes de anestesia por hospital, y generalmente estamos 2 residentes por sala de cirugía o hasta 3, pero ocasionalmente puede que no sea así. Y mucho cuidado, porque no estoy refiriéndome al trabajo en equipo, sino a cómo nos desenvolvemos en la especialidad. Usualmente estamos solos en un quirófano, y no nos digamos mentira, quizás los cirujanos llegan a entender lo que es la anestesia, pero solamente nosotros sabemos lo que estamos haciendo y cómo manejar nuestras complicaciones. Y muchas veces interactuar con los demás colegas solo se hace en los intercambios de cirugía, o a la hora de llegada, o a la hora del almuerzo, o a la hora de salida. Dije que una de las cosas que más amo de la anestesiología es que no llevamos trabajo a la casa, que no tenemos que preocuparnos por esos pacientes que ya se operaron, y es cierto, pero si tú eres médico de esos que se preocupa por sus pacientes, seguramente vas a odiar esta situación. Para nosotros como anestesiólogos es muy fácil enviar a nuestros pacientes a la sala de recuperación y de ahí a su habitación o de ahí a su casa, pero esos son los pacientes sencillos que la mayoría de las veces no tienen ninguna complicación desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista de la anestesia. Pero al menos yo, Germán Granados, siempre me preguntaba qué pasaba con esos pacientes graves, esos que en vez de ir a la casa se van a la unidad de cuidado intensivo porque se complicaron o porque simplemente ya estaban complicados previo a la cirugía y que necesitaron que los enviáramos allí. A esa era una de las cosas que más me molestaba de la anestesiología. Afortunadamente pude resolverlo muy fácil, y fue hacerme médico de la unidad de cuidados intensivos también. Y en la unidad de cuidados intensivos no solamente veo a mis pacientes complicados de cirugía, sino los de mis otros compañeros, los de mis otros colegas, y normalmente estamos retroalimentando los casos en cada oportunidad que tenemos. Y esa, a pesar de ser una de las cosas que más me molestaba de mi especialidad, se terminó convirtiendo en una motivación, y hoy es una de las cosas que más me gusta hacer de anestesia y cuidado crítico, pero eso ya se lo conté en un video de las razones por las que un anestesiólogo debería hacer turnos en la unidad de cuidados intensivos. Somos anestesiólogos y ponemos a la gente a dormir y los despertamos cuando generalmente se acaba la cirugía. Sí, eso es lo que hacemos. Pero también ponemos accesos centrales complejos para infusión de medicamentos, para pasar sangre, para pasar otros fármacos. También ponemos líneas arteriales, bloqueos regionales analgésicos, bloqueos anestésicos. Normalmente lo hacemos guiado por ultrasonido, guiado por ecografía. Manejamos la farmacología de lo inmediato y, por supuesto, manejamos las intubaciones de los casos más complicados de la clínica o los casos más complicados del hospital donde normalmente trabajamos. Y definitivamente la pandemia demostró que todos somos importantes en un hospital, pero para el manejo de la vía aérea, las guías nos consideraron como los más expertos. Sí quiero ser muy directo con mis colegas, y es que es normal que la gente le tenga miedo a la anestesia, pero nosotros llevamos muchos años ya haciendo de la anestesia una especialidad segura. Y esto, más que un regaño, porque realmente no lo es, sería un llamado a tratar siempre de cambiar ese concepto de tenerle miedo a la anestesia. Y no se trata de que le teman más a la cirugía, como lo he escuchado muchas veces, sino que se trata de liberar a las personas de ese sentimiento de temor. ¿O cuántas veces hemos escuchado que le dicen a la paciente o al paciente que va a recibir una anestesia raquídea, una anestesia espinal, que se quede quieta o que se quede quieto porque se puede quedar inválido? No se va a quedar inválido, no se va a quedar inválida. Eso es completamente falso. Hagamos que las personas no le teman a la anestesia. Bueno, ya.
me exalté un poquito, creo que me excedí un poco, ¿no? Bueno, a todos nos ha pasado en algún momento que tenemos uno de esos casos de cirugía programada, pero por cuestiones de organización terminamos haciendo un programa distinto, o simplemente nos paran el programa porque llegó una cirugía de emergencia. ¿Cómo podemos prepararnos para eso? ¿Cómo podemos predecir? ¿Cómo podemos anticipar eso? Yo creo que realmente no hay forma. Y sí, en anestesia como en otras especialidades tenemos clasificaciones del riesgo, pero no podemos adivinar o no podemos anticiparnos a saber cómo será el día siguiente. Hay casos difíciles que parecían fáciles y casos que parecían extremadamente complejos que terminan siendo muy sencillos. Y es que la impredecibilidad no significa solamente cosas malas. Definitivamente en anestesia estamos rodeados de casos impredecibles. Muchas veces hacemos cosas que parecen normales, pero que definitivamente atentan un poco contra nuestra salud. Y es muy fácil pensar, por ejemplo, en la radiación como un riesgo ocupacional permanente en salas de cirugía. Sin embargo, ¿quién no ha tenido que meterse debajo de las sábanas quirúrgicas a verificar un manguito del tensiómetro o para verificar la integridad de una vía venosa? ¿A quién no le ha tocado meterse ahí debajo? El solo hecho de meternos debajo del paciente para verificar esas cosas ya es un riesgo ocupacional. También está el hecho de que nosotros somos los encargados de garantizar el traslado seguro del paciente a la sala de recuperación anestésica, y cuando el paciente pesa 50 kilos pues es muy sencillo y la columna no sufre tanto, pero cuando son pacientes con sobrepeso o pacientes con obesidad, la cosa realmente se pone un poco más complicada, y mucho más en nuestro medio latinoamericano, donde a veces no contamos con los elementos adecuados para la movilización del paciente de la mesa quirúrgica a la camilla de traslado. También podríamos decir que canalizar vías venosas supone un riesgo importante de punción, y es que a veces no basta solo con tener experiencia o ser muy hábil poniendo vías venosas, porque aún así existe el riesgo. Y ni hablemos de la pandemia, donde ser el personal con más experiencia en el manejo de la vía aérea nos puso en la punta de la cadena alimenticia del coronavirus, y muchos nos enfermamos precisamente por esa razón. Así que no crean que en anestesia estamos exentos de riesgos. Es muy normal ver que en algunos países se considera que el cirujano manda en la sala, ¿no? En la sala quirúrgica. Así que para muchos hacer cualquier especialidad quirúrgica es sinónimo de estatus, o si no, miren series como Grey's Anatomy o series como The Good Doctor, donde los anestesiólogos casi que les toca seguir las órdenes que les dan los cirujanos, o mejor dicho, tienen un papel casi que secundario dentro del equipo quirúrgico. Por eso es que digo que algunos sufren por no estar haciendo cirugía. Uno de mis videos del canal fue cómo me enfermé de síndrome de burnout, y no puedo negar que los anestesiólogos somos muy propensos a padecer de esta enfermedad, y es una de las cosas que más odio de anestesia. Parece mentira, pero sucede que por alguna razón que aún no logro entender, los anestesiólogos tenemos un ego bastante grande, y digo tenemos porque creo que en ocasiones también soy así, y créanme, al menos yo, Germán Granados, lucho día a día por no ser ese tipo de anestesiólogos. Y bueno, seguramente estas razones pueden asociarse a otras especialidades y no solamente a anestesia. Incluso quizás se pueden asociar a otras carreras que no tengan nada que ver con la medicina, pero son las razones que yo he encontrado más odiables de ser anestesiólogo. Ahora, si tú consideras que alguna de estas razones sobra, o mejor aún, si crees que falta alguna, escríbemelo aquí abajo en los comentarios. Y a veces, y solo a veces, es necesario reconocer que hay cosas que definitivamente no nos gustan y que debemos trabajar para cambiarla. Eso realmente no significa que estemos descontentos con nuestro trabajo, sino que nos damos cuenta que hay espacio para mejorar y comprometernos a hacer algo al respecto, de modo que podamos disfrutar de nuestro trabajo al máximo. Voy a estar pendiente de cada uno de los comentarios que le hagan aquí abajo a este video, como siempre, y una vez más, muchas gracias por ver. No olvides suscribirte al canal, dejarle tu like, compartir el video. Yo soy el Dr. Germán Granados, nos vemos en un próximo video. Chao.